¿Qué pasa, criaturillas de la noche? Hoy os traigo un vídeo un tanto diferente. Como ya habéis visto en la miniatura, vengo a hablaros de cómo empecé yo en el coleccionismo de cintas VHS, que fue hace ya unos cuantos añitos. Tenía muchas ganas de contaros estas anécdotas a lo abuelete cebolleta, y es más, me he planteado incluso que si os gustan estas historias y estas anécdotas, podría hacer una sección más o menos fija dentro del canal contándoos pues todas estas historias, cómo descubrí las cintas de vídeo, bueno, eso os lo voy a comentar más o menos hoy, en el programa de hoy, pero también sobre todo las cacerías, cuando iba de videoclub en videoclub, buscando cintas de vídeos raras, pero no para alquilar, sino para comprar. También cuando visitaba sótanos, cuando visitaba almacenes, sitios por ahí perdidos de la mano de Dios, incluso a viajes a diferentes ciudades única y exclusivamente para cazar cintas de vídeo. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Desde muy pequeñito he sido muy aficionado al cine, y en gran medida es también gracias a que en el colegio donde estudiaba, que eran los Salesianos, era un colegio religioso, los Salesianos de Estrecho, concretamente aquí en Madrid, y en ese colegio teníamos un cine, que era el cine Orasa. En dicho cine, todos los viernes por las tardes, también los sábados por las mañanas, y algunas fechas especiales de vacaciones, alguna fecha señalada, nos ponían películas, pero siempre ponían películas un poquito más antiguas. Nos ponían también algunas de estreno, por ejemplo, yo allí vi Exploradores, en la época, Los cazafantasmas nos la pusieron en el cine Orasa, y muchas que también estaban en ese momento en auge y que estaban en cines normales en la calle. Pero también el cine Orasa tiraba, como digo, mucho de películas un pelín más antiguas, sobre todo de Disney imagen real, pero Disney de aquellos años, nada que ver con el Disney de ahora. Y estoy hablando de títulos como Poliana, Tú a Boston, yo a California, El dragón del lago de fuego, Tron, El abismo negro, todos estos títulos que eran tan entrañables y que tanto me gustaban en la época. De hecho, gracias a todas las películas que vi en el cine Orasa, soy por ejemplo muy pero que muy fan de la actriz Hayley Mills, que era una de las grandes niñas prodigio de Disney, que tiene títulos tan buenos como Tú a Boston, yo a California, donde interpreta ese famoso papel de las dos gemelas, la película de Poliana y muchas otras. Pues gracias a todas esas películas que vi en el cine Orasa, pues se fue forjando en mí como una especie de pequeño cinéfilo. Pero claro, en esos años yo tampoco controlaba ni de actores, actrices, directores, simplemente nos limitábamos a vivir la película intensamente y luego cuando salíamos contándosela a los compañeros que no la habían visto, lo que se conoce como el spoiler de aquella época. Pero en aquellos años era todo totalmente diferente y los niños queríamos que nos contaran las películas, no nos cabreábamos porque nos hicieran spoiler, de hecho la palabra spoiler ni existía. Esos son males del mundo moderno. Aparte de todas las películas que vi en el cine Orasa, que algún día tengo que hacer una lista porque eran títulos muy pero que muy potentes. También, por supuesto, iba al cine, me llevaban mis padres, especialmente mi padre, y vi un montonazo de películas de estreno de aquellos años. Gremlins, Goonies, La historia interminable, Regreso al futuro, pues todas aquellas películas que a día de hoy se han convertido en icono de los años 80. Por ejemplo, cuando vi E.T. el extraterrestre fue todo un acontecimiento. Yo recuerdo todavía la cola que había en el cine Cristal, que es donde la vi. Y el retorno del Jedi ni te cuento, estaba aquello petadísimo. En aquellos años ya algo dentro de mí indicaba que el cine me gustaba de una manera un poquito más especial a lo mejor que a los demás compañeros de clase, porque claro, la gente sí que le gustaban las películas, a quien le amarga ver Indiana Jones en el estreno, a quien le amargan los Goonies o los Gremlins, pues todos los niños disfrutaban de ello, pero yo iba un pelín más allá, a lo mejor estaba un poco más obsesionado, porque yo no me limitaba única y exclusivamente a ver la película, sino que también, digamos que de alguna manera la recreaba, vivía en mis mundos fantásticos simulando ser algún protagonista de todas aquellas películas que tanto me gustaban, que generalmente solían ser de fantasía, de aventuras y géneros similares, porque en aquellos años todavía era demasiado pequeño para ver cine de terror en el cine. Aún y todo, ya me gustaban muchísimo las películas de terror porque desde que tengo uso de razón, creo que desde los 4 años soy un fanático del cine de terror.
siempre me han gustado los monstruos. De hecho, obligaba a mi padre, obligaba entre comillas, a comprarme monstruos de estos dinosaurios made in Hong Kong, made in Taiwán, que por cierto hice un vídeo de ellos, y siempre que íbamos al rastro caía algo de eso. Siempre, siempre, siempre me han interesado muchísimo los monstruos y el cine de terror. Y como digo, estaba obsesionado con estos géneros. También la ciencia ficción, por supuesto. Recuerdo ver en el cine Invasores de Marte, que salía alucinado. A pesar de que el pase coincidía con la hora del Inspector Gadget, que yo siempre veía los dibujos, para mí eran sagrados, pero en esta ocasión tocó sacrificar el Inspector Gadget por Invasores de Marte, la de Tobe Hooper. Como veis, para mí el cine fue algo demasiado importante. Y como no podía ser de otra manera, los videoclubs cuando irrumpieron para mí también fueron una revolución absoluta. Porque ya no solo podías ver la película, vale que no era en pantalla grande como en el cine y la experiencia no era exactamente igual, pero la veías en tu casa, disponías de esa película el tiempo que duraba el alquiler y era como si la poseyeras. En ese momento la película era tuya, te pertenecía. No era como en el cine que la veías, salías del cine y ya había acabado todo. Ahí todavía la tenías, la podías ver un par de veces. Yo de hecho siempre que alquilaba alguna película que me gustaba demasiado, que solía ser con bastante frecuencia, las veía 2 o incluso 3 veces, hasta que tocaba devolverla, pero yo intentaba sacarle el mayor provecho posible. La década de los 80 para mí fue absolutamente mágica, no solo por las películas, el cine, los juguetes, las colecciones de cromos y todo lo que voy comentando en el canal, sino también, por supuesto, por la llegada del videoclub. Y es que en aquellos años tener una película en propiedad era prácticamente imposible, porque en los videoclubs lo que hacían era alquilártelas y no las vendían. Y entonces, claro, eso a mí me fastidiaba porque yo quería, como digo, poseer la película, tenerla para mí y sobre todo con su carátula original y todo original. Alquilé muchísimas películas, grabé muchísimas películas de la televisión y a partir de ahí, cuando empiezas a grabar ya títulos de la tele, como por ejemplo Un hombre lobo americano en Londres, Enemigo mío, Lady Halcón, pues cosas que echaban en la tele en aquellos años. Que por cierto, Un hombre lobo americano en Londres la vi en sesión doble en un cine de aquí de Madrid con Lady Halcón. Por cierto, ahora que las he mencionado me he acordado de este detalle porque era una de estas típicas sesiones dobles que ahora ya no hay de esto, en el que te ponían 2 películas y yo me acuerdo que veía los fotocromos, porque en aquella época también eran muy típicos, no podían faltar los fotocromos, te los ponían en un tablón como de anuncios, fuera del cine o en el hall del cine, enmarcados en un cristal, y ahí tú veías las escenas de la película que ibas a ver a continuación. Y eso para mí era alucinante. Yo ya me hacía mis propias pajas mentales pensando, ostras, esta escena la voy a ver luego. Luego algunos fotocromos eran engañosos, porque si por ejemplo recordáis los fotocromos de Pesadilla en Elm Street 3, en la parte en la que Freddy Krueger se transforma de enfermera sexy a Freddy, pues hay un fotocromo en el que él aparece con tetas, porque es como la transición entre la enfermera y Freddy. Está desnudo y con la cara de Freddy toda quemada, pero con tetas. Es en la muerte de Joey, el chaval este un poco salidillo, que bueno, no muere ahí, pero es atacado por Freddy en la cama, la famosa escena de las lenguas en las manos y en los pies. Pues ese fotocromo, por ejemplo, nunca se llega a ver en la película. En la película ya vemos a un Freddy normal, sin esa transición con tetas, vaya. Por eso digo que a veces los fotocromos eran un poco engañosos, pero la mayoría de las veces, por supuesto, eran imágenes que luego veíamos en la gran pantalla. Y recuerdo ese día mirar los fotocromos de Lady Halcón, luego mirar los de Un hombre lobo americano en Londres y estar deseandito que empezara Un hombre lobo americano en Londres, porque primero emitían Lady Halcón. Es que claro, los fotocromos de Un hombre lobo americano en Londres son muy brutales. Evidentemente me gustaron las 2 películas, pero me incliné muchísimo más por Un hombre lobo americano en Londres. Y en los videoclubs pasé muchísimas horas. Yo era el típico niño que era una rata de videoclub. Estaba todo el día cogiendo todas las cintas que podía de los estantes, leyendo las sinopsis, algunas incluso me las sabía de memoria de tantas veces que las había leído, y me flipaba muchísimo ver las carátulas, pero además despacio, disfrutando del momento y sobre todo de estas típicas carátulas que tú las ves y por detrás no traían ninguna imagen y no sabías lo que te ibas a encontrar. Esas me encantaban.
Y bueno, vamos al grano y a lo que toca en este vídeo. Para hablar de esto tenemos que remontarnos al año 1988 y tenéis que imaginaros a un jovencísimo Rubén de 12 añitos. Por aquel entonces ya era un auténtico devoto del cine de terror, ya creía que me sabía todo. Mentira, porque no sabía una mierda. Hombre, sabía, lo que se puede saber con 12 años y lo que te había llegado con esa edad. Por no haber llegado, no teníamos ni siquiera la revista Fangoria, que llegó un par de años después. Pero sí que estaban los álbumes de cromos, como por ejemplo el que ya reseñé en su momento, que fue el de efectos especiales y del que aprendimos muchísimas cosas a pesar de los errores garrafales que vemos a día de hoy. Por aquella época en mi barrio, para que os pongáis un poco en contexto, había 3 videoclubs de los que éramos socios. Uno era el World Video, que estaba muy cerquita de mi casa, estaba a nada, a 2 calles. Luego cruzando Bravo Murillo estaba el videoclub Carrusel, que también era muy chulo. Y luego había otro videoclub que he comentado más de una vez, que estaba por la zona del Rastro y lo llevaba un hombre ya mayor, y el videoclub era muy pero que muy chiquitito y no tenía ni siquiera nombre, pero tenía una gran sección de cintas de terror y de fantástico. De hecho había allí películas que no he visto en otros videoclubs, ahí lo dejo. Pero en el que más alquilaba yo era en el World Video, me encantaba ese videoclub. Tampoco es que fuera muy grande, pero estaba muy bien colocado todo, tenían todas las secciones, el terror, la acción, la comedia, y luego tenían también un mueble con cintas de Betamax que ya no se alquilaban tanto porque ya la gente no tenía ese formato de vídeo, ese sistema de vídeo, y estaban como en un mueble aparte. Pero yo también miraba las Betamax, a pesar de que nosotros nunca tuvimos, yo cuando era pequeño nunca tuve un vídeo Betamax, ahora sí los tengo, pero de pequeño jamás, ni tampoco tuve un vídeo de Sistema 2000. Pero en el World Video había una gran sección de cintas de Betamax, ahí estaban un poco todas mezcladas, y recuerdo títulos como La invasión de los zombies atómicos, Terror en el castillo de las mujeres malditas, Matadero, un montón de cosas muy guapas para la época. Y de todas las cintas que alquilé, hubo 2 en particular que fueron las que más veces alquilé, porque las alquilé un montón de veces, y fueron las que me obsesionaron totalmente y que me hicieron posteriormente meterme en el mundillo del coleccionismo ya serio, ya de comprar películas originales. No me valían las grabadas de la televisión. Y hago un pequeño inciso porque en aquellos años también había revistas y publicaciones que te incluían carátulas para que tú metieras en tus películas grabadas de la tele. Y os voy a enseñar algunas a continuación, como por ejemplo Drácula, Príncipe de las Tinieblas. Todas estas carátulas salían de la revista Gravatele, que no sé si se va a apreciar por aquí, creo que sí, Gravatele. Y estaban chulas porque, bueno, cumplían su función. Solían coger los carteles originales de cine y ellos hacían su composición y su montaje. Tengo también esta Kung Fu contra los 7 vampiros de oro, que como veis, bueno, pues es una carátula que, como digo, cumple su función perfectísimamente. Mejor que tenerla ahí con la típica pegatina en el canto escrita a boli, pues hombre, yo creo que mejor es esto. Y también tengo esta otra vuelta de tuerca de Eloy de la Iglesia. Aunque suene raro decirlo, a pesar de que todas estas cintas son grabadas con carátulas custom y toda la historia, para mí tienen muchísima nostalgia y las aprecio muchísimo, incluso más en ocasiones que cintas originales que me pillo a día de hoy. Porque para mí esto sí tiene historia, mi propia historia. Y eso vale muchísimo más que cualquier cinta que te puedas comprar por internet a precios desorbitados. Luego, por otro lado, estaba también la casa Cacitel, que sacaba carátulas y libros de cine, y también eran para lo mismo, para adornar simplemente tus grabaciones de la tele. De Cacitel tengo un montón, pero os voy a poner el ejemplo de El planeta de los simios. Como veis, es una carátula muy resultona, y además esta gente se lo curraba mucho porque te incluían fotografías, te incluían pósters originales, fichas técnicas y artísticas, y por dentro, aparte de las famosas pegatinas del central y del lateral, también te incluían pues estos pequeños resúmenes, sinopsis y consideraciones, por lo cual era conveniente que tuvieras estas cintas en estuches transparentes para poder leer lo que aquí ponía. Y aquí un pedazo de lista con todos los títulos disponibles. Estas carátulas de Cacitel abundaban mucho en la época de las tiendas de cine. Yo, por ejemplo, me compré muchísimas de ellas ya en los 90 en tiendas de aquí de Madrid. Y tengo también a mano esta Pesadilla en el Street 3, que como veis el cartel lo cogen, si mal no recuerdo, del póster francés de la película. Y molaba también mucho porque directamente veíamos carátulas alternativas como esta, que aquí no la habíamos visto jamás o no abundaban. Me molan las carátulas de Cacitel.
Con todo esto más o menos es con lo que teníamos que ir tirando aquellos años, especialmente en la década de los 80. En los 90 ya la cosa cambió muchísimo, ya había catálogos por correo, ya había intercambios con colegas, yo ya hacía mis pequeños pinitos intercambiando cintas, lo típico de yo te grabo, tú me grabas. Y es así como iban aumentando nuestros catálogos. Y es que hay que tener en cuenta también que en la época del alquiler de películas, la gente sí que venía de alquilar ya otro tipo de formato, que era el Super 8. El Super 8 ya lo alquilaba la gente antes de las cintas de vídeo y de los videoclubs, aunque hubo también una época en la que estaban ahí a la par. De hecho, yo tengo por ahí algunos catálogos con material en Super 8, que ya os los enseñaré en alguna ocasión, para que veáis lo que se alquilaba en Super 8 en aquellos años, que es muy interesante. Así que no penséis que el videoclub descubrió la pólvora, porque realmente, como digo, ya se alquilaba en Super 8. Lo que pasa que el Super 8 era un formato muy inaccesible. La mayoría de gente no tenía espacio en su casa para tener un proyector. Y cuando irrumpió el sistema de vídeo doméstico, el VHS, el Betamax o el sistema 2000, pues era muchísimo más fácil de poderlo tener en casa. Porque un proyector, aparte de lo costoso que era, ocupa muchísimo. Otra de las maneras que teníamos de conseguir cintas originales era a través de catálogos o directamente en tiendas como grandes superficies, me refiero a grandes almacenes, sobre todo como el Corte Inglés, por ejemplo, que tenían muchas películas a la venta. Pero ese tipo de películas eran películas destinadas ya al mercado doméstico y no eran las mismas ediciones que las ediciones de videoclub. Y esta revista, la videoguía Club Express, es un buen ejemplo de cómo se vendían las cintas de vídeo a finales de los 80s, principios de los 90s. Creo recordar que la videoguía, este es el número 6, que ya es del año 1991, que es el único que conservo, por cierto, pero creo recordar que el número 1 databa de 1989, así que estamos ahí, justo en la época en la que ya en las cintas de vídeo se vendían. Y a esta revista también, por supuesto, le tengo muchísimo cariño. Esta no es la mía original de la época, porque la mía original está machacada. De hecho, recortaba pequeñas imágenes que aparecían aquí dentro para ponerlas en la carpeta del colegio, porque me flipaba muchísimo. Y posteriormente esta me la compré ya en la era de internet, hace no demasiados años, y está intacta, la verdad, así que genial. Para que os hagáis una idea de lo que hay en el interior. Cintas de ninjas y otros guerreros, espadas, pistolas, sí, emperatriz, hay de todo un poco. Tenemos también por aquí las míticas de Historias del Más Allá, que como veis costaban 1.750 pesetas. Estas cintas también estaban para alquiler, o sea que aquí también vendían material que directamente se alquilaba en los videoclubs. Pero bueno, si queréis que veamos esta revista, dejádmelo abajo en los comentarios y un día me pongo y os la enseño en detalle, porque no tiene desperdicio. Como veis, los precios no eran baratos precisamente, las cintas no se vendían con mucha frecuencia y las de videoclub directamente no te las vendían porque todavía estaban en el periodo de alquiler. Eran los años 80 y todavía les tenían que sacar mucho partido a todas esas cintas que ellos mismos pagaron bastante caras, porque las cintas que compraban los dueños de los videoclubs eran carísimas. Como os decía, había dos películas que me obsesionaban. Una era Dolls, de Stuart Gordon, que la alquilé muchísimas veces, y la otra era Fenómena, de Dario Argento. Y aquí os respondo ya a la pregunta porque esta fue la película que inició mi colección hace ya 35 años, Fenómena de Dario Argento. Y a continuación os cuento un poco la historia de cómo finalmente conseguí la cinta. Como digo, estábamos en el año 1988, yo tenía 12 años, ya había alquilado Fenómena varias veces, me había volado la cabeza, sobre todo por la banda sonora, ese heavy metal, esos Iron Maiden, ese Flash of the Blade que aparece 2 veces en la película. Era algo increíble. Además, tengo que decir, por mucho que les pese a algunos fans de Dario Argento, Fenómena es mi película favorita de este director italiano. A lo mejor objetivamente no es la mejor, pero para mí me trae muchísimos recuerdos, muchísima nostalgia y tengo muchas sensaciones arraigadas a este título. Así que para mí concretamente sí que es mi favorita, seguida muy de cerca de Suspiria, eso sí. Imaginaos a un mico con 12 años llegar al tío del videoclub y decirle que por favor que le vendiera esta cinta, que si la podía vender, que si ya la había alquilado muchas veces, que por cuánto me la vendería, a lo que el chico me respondió que todavía no la iban a vender, que le tenían que sacar aún mucho partido y que cuando ya la hubieran alquilado un determinado número de veces, X veces no recuerdo cuántas, pero eran un montón, que ya por fin la pondría a la venta ya que había insistido tantísimo. Estuve literalmente insistiendo detrás de esta cinta un año.
Hasta que un día, sin comerlo ni beberlo y sin esperarlo siquiera, se obró el milagro. Entré en el videoclub y el chico me dijo que tenía Fenómena a la venta. Además, esta edición de Izaro Films tan alucinante, con algunos fotogramas como por ejemplo este de aquí, Jennifer Connelly ahí enterrada en el pozo ese que sale al final, lleno de cadáveres y gusanos, que aparecía también en el álbum de efectos especiales, o sea que ya estábamos un poco familiarizados con estas imágenes. Joder, es que esta película es grandiosa, tiene un final apoteósico. Supongo que ya todo el mundo, sobre todo los fans del terror, lo sabrán más que de sobra, pero no quiero hacer ningún tipo de spoiler. Es un guialo sobrenatural muy pero que muy guapo. Si no lo habéis visto ya estáis tardando porque la verdad es que merece muchísimo la pena. Además, esta pedazo portada te evoca muchísimas cosas. Una portada dibujada por Jano, nuestro glorioso Jano. Evidentemente, cuando me dijo que me vendía la cinta, pues me explotó la cabeza. Claro, le pregunté el precio y ahí fue cuando empezaron mis males, porque esta película no me salió nada barata. 5.000 pesetas de aquellas antiguas pesetas me pedían por ella. Y como en ese momento no tenía toda esa cantidad, tuve que esperar varias semanas entre pagas, lo que le robaba a mi madre del monedero, que ya lo he comentado en alguna ocasión con los cromos. Y alguna cosita que vendí por ahí, algún compañero del colegio, creo que un muñeco de G.I. Joe, si mal no recuerdo, o algo por el estilo. Al final logré juntar una cifra más o menos considerable, incluso llegué a superar las 5.000 pesetas, creo que junté 7.000 o algo por el estilo. Fui corriendo al videoclub, la seguían teniendo por allí, de hecho el chico me la estaba guardando, me la estuvo guardando 2 semanas, fue muy amable. Y por fin ya pude conseguir mi añorada Fenómena que había estado detrás de ella un año entero. Desde los 12 años hasta los 13, casi ya me hago adolescente y todo, era un prepuber, pero ya por fin conseguí mi queridísima cinta de Fenómena. Además, que es esta cinta en concreto, la que yo alquilé y la que yo compré. ¿Quién me iba a decir a mí que en aquel año 1989, con 13 añitos, esta cinta iba a ser la primera original que encabezara la colección de todo lo que he ido consiguiendo con los años? Ni en mis mejores sueños podía yo imaginar con 13 años que mi colección a día de hoy fuera tan brutal como lo es. Hombre, a ver, modestia aparte, pero sí que tengo unos títulos un tanto interesantes. Y sobre todo me he centrado muchísimo en el terror, el fantástico, la ciencia ficción y géneros afines. Y me acuerdo que en aquellos años mis primos hacían la coña de que cuando seas mayor vas a abrir un videoclub solo con películas de terror. Y mira, no es un videoclub concretamente, es una colección particular, pero en esta colección particular hay más títulos de terror que en cualquier videoclub de la época. Eso mola mucho. Y claro, yo ni en mis mejores sueños podía imaginar que eso se cumpliera. Pero no termina aquí la cosa. Ese mismo día, el chico del videoclub me dijo que tenían allí una cesta que yo no había visto a la entrada, estaba ahí como un poco en un lateral así un poco escondida, y que habían puesto en esa cesta unas cuantas cintas de vídeo que se querían deshacer de ellas y las tenían al módico precio de 1.000 pesetillas, que comparadas con las 5.000 de Fenómena eran una auténtica ganga. Y como tenía dinero de sobra, empecé a rebuscar y encontré esta joyita que vais a ver a continuación. Guerreros del Más Allá, dirigida por Samuel M. Sherman en el año 1986 y que estamos hablando de una película bastante casposilla, que es pura serie B, bueno, es más bien serie Z, a la que por cierto le tengo muchísima nostalgia ya que fue la segunda cinta que engrosó mi colección. Bueno, depende cómo lo miremos, sí, fue la segunda porque realmente ya había pillado la de Fenómena, pero vamos, que me las llevé el mismo día. Esta es la edición guapa, la de Omega Home Video, porque hay otra edición por ahí que, por cierto, tengo en algún sitio de aquella habitación llena de VHS. Lo que pasa que no me hagáis buscarla porque estará en lo más bajo de una columna que llega hasta el techo, tapada a su vez por otras 2 filas. Así que es un infierno y hace mucho calor para ponerme a buscarla. Pero en España salieron 2 ediciones de vídeo diferentes. Esta, que sería la guapa, con la carátula guapa y la original. Y luego la otra, que es la que no me he puesto a buscar, que tampoco merece mucho la pena. Es la misma película, es esta película, pero la carátula es una carátula robada de la película de El exterminador de la carretera. Una película posapocalíptica. En la imagen vamos a ver una escena de esa película, que la usaron por todo el morro, como era muy habitual en aquellos años. El título original es Riders of the Living Dead. Imaginaos unos niños
inventores, sobre todo este niño de aquí, que era un niño así como un cerebrito, que crea una especie de láser con un CD o no sé qué historias, crea una pistola y con ella va eliminando zombies por ahí. Y la verdad es que la portada sí que refleja lo que luego podemos ver en la película. Aunque claro, con estas ilustraciones tan chulas evocaban muchas más cosas que lo que luego vemos en realidad. Aunque esto no es una portada engañosa, realmente es lo que vamos a ver en la película. Por desgracia, esta que veis aquí no es mi cinta original porque aquella sí que la perdí. Esa se la dejé a un colega y como de costumbre cuando dejas cosas, pasa el tiempo, el colega desaparece y te quedas sin película o sin lo que le hayas dejado, no lo vuelves a ver. Pero bueno, a día de hoy conservo estas dos copias originales y la otra cutrecilla que tengo por allí. Que por cierto, en aquel año 1989 yo no conocía para nada esta Guerreros del Más Allá, pero con semejante caratulón no podía dejarla pasar, por 1000 pesetillas que me costó. 1000 pesetillas muy bien invertidas. Así que aquel día, uno de los más felices de mi vida, salí con estas dos pedazos de cintas originales. Que por cierto, las tenía yo ahí bien expuestas en una repisa de un armario para que se vieran bien, a nadie le interesaban, pero a mí me hacían muy, pero que muy feliz. Y así es como empecé a coleccionar cintas de vídeo, en el año 1989, hace ya 35 años, con la tierna edad de 13 añitos. ¡Ay, pobrecillo! Pero eso acababa únicamente de empezar, porque a partir de ahí le pegué duro al coleccionismo de cintas y me dediqué, pues en los años posteriores, con 14, 15, 16 años, a patearme todos los videoclubs de Madrid, que eran los que tenía más cerca, porque todavía en aquella época no salía yo demasiado de mi ciudad. Y me acuerdo que íbamos con una lista mirando de videoclub en videoclub, faltaba clase muchísimo porque era la época en la que ya hacía pellas y las pellas precisamente las utilizaba para eso, para irme a otros barrios a mirar a ver qué cintas había por ahí. Y la verdad es que encontraba cositas muy interesantes. Muchas veces fueron intentos muy frustrados porque estamos hablando del año a lo mejor 1990, 91 y todavía muchos videoclubs eran reacios a vender su material. Todavía no te creas que se vendía tanto, pero ya a partir de, digamos, mediados, un poquito antes, 93 o por ahí, ya los videoclubs se estaban intentando desprender de todas sus películas y ya era fácil encontrarlas y además a precios irrisorios, nada que ver con los precios que se ven a día de hoy en portales de coleccionismo como por ejemplo Todo Colección, Wallapop, etcétera. En aquella época las cintas no le interesaban a nadie, prácticamente 4 locos coleccionábamos cintas y pues eso, no valían mucho, no tenían demasiado valor y era cuando había que aprovechar. Y de ahí que a día de hoy también tenga una colección bastante interesante porque me he gastado muy poco dinero en cada película. Es más, las veces que más dinero me estoy gastando han sido en los últimos años, precisamente con los precios astronómicos de Todo Colección. Porque en la época, pues a veces pagaba, yo qué sé, es que había películas que hasta te las vendían por 100 pesetas, no las querían para nada. Incluso en algunos videoclubs me llegaron a regalar algunas cintas. Y esos años eran pura magia, porque tú ibas de videoclub en videoclub sin saber lo que te ibas a encontrar, sin saber si te ibas a ir con algo o con nada, muchas veces te ibas con las manos vacías, porque a veces no encontrabas nada que te interesara. Y yo encima en aquellos años solo estaba enfocado al cine de terror y fantástico, no coleccionaba otros estilos. Si llega a ser ahora, anda que no pasaron películas de ninjas por mis manos, y no las compraba, simplemente eran las películas típicas que alquilaba, pero no me dedicaba a coleccionarlas. A día de hoy, por supuestísimo, colecciono ya prácticamente casi todos los géneros. Yo creo que menos drama y comedia, que tampoco me hacen mucha gracia, a no ser que sean comedias terroríficas o vinculadas de alguna manera con el fantástico, pues tampoco es un género que me entusiasme demasiado, pero colecciono cine de terror, ciencia ficción, fantástico, ninjas, aventuras selváticas, pues todo ese tipo de cine, y la verdad es que son géneros afines realmente. Lo que fui aprendiendo a lo largo de los años es que muchas veces películas que tú te crees que son una simple película de aventuras o una simple película de artes marciales, pues incluyen escenas o partes que tienen mucha relación con el cine fantástico y de terror. Por ejemplo, en las películas de aventuras selváticas hay muchísima fantasía, en las de artes marciales y ninjas ya sabéis que hay mogollón también. Pero claro, en aquellos años yo estaba muy enfocado y muy centrado solo en el terror puro y duro, y me estaba perdiendo títulos muy interesantes.
Ahora os voy a comentar un poco lo que para mí significa el formato VHS. VHS, Betamax, Sistema 2000, lo que es el formato vídeo. A pesar de que mucha gente piense que es un formato totalmente obsoleto y que no vale para nada, para mí tiene un valor muy especial, puesto que formó parte de mi infancia. Y sobre todo yo colecciono no solo piezas, sino también recuerdos. Y todos esos recuerdos van vinculados a muchas de estas cintas de vídeo que a día de hoy colecciono. Evidentemente, todos los coleccionistas de cintas de vídeo conocemos de sobra la limitación del formato. No van a tener una calidad desbordante en 4K ni en Blu-ray, ni falta que hace, porque realmente estas películas no fueron grabadas en origen en formato 4K, no se van a ver como se veían en el cine, el sonido a veces no va a ser tampoco muy bueno, la cinta se va degradando poco a poco, aunque eso es un poco leyenda urbana también. No es que sea leyenda urbana, porque sí que es verdad que se degradan, pero a día de hoy tú pones una cinta de vídeo de estas que os he enseñado y se ve más o menos bien, tú la puedes ver perfectamente. Es un formato muy duradero, aunque creáis que no. Ya querría ver yo estos CDs grabados de la época de hace 10, 15 años, a ver cuando pasen 5 o 6 si se siguen leyendo, porque yo ya tengo algunos de estos grabados en DVD que ya no se ven. O sea que eso, ojito con ello también. Y sin embargo, las cintas de vídeo mejor o peor, pero ahí se siguen viendo. ¡Viva lo analógico! Y evidentemente también un factor muy importante para nosotros los coleccionistas es tener estos audios en castellano, porque muchas de estas películas no han conocido ediciones en DVD ni en Blu-ray, por lo cual los audios en castellano de ciertas cintas a día de hoy valen oro, y es algo de lo más codiciado por nosotros los coleccionistas. También tenemos que tener en cuenta las carátulas, porque muchas de ellas en reediciones posteriores no respetaban la carátula original. De hecho, en los 90s hubo un boom de carátulas muy feas en las que ya se había sustituido el arte tradicional por el simple careto de los protagonistas en primera plana, que quedaba fatal. A mí me daba muchísima grima y yo lo aborrecía. Pero si miráis cintas de los 90 veréis que eso es muy típico, sustituyendo ese pedazo de dibujos e ilustraciones que había antaño. Pues todos estos factores son los que hacen que a día de hoy sigamos coleccionando cintas de vídeo, para rememorar tiempos pasados, tiempos de la infancia y pura nostalgia. Yo, por supuesto, no me centro única y exclusivamente en las cintas de vídeo, también colecciono DVD y Blu-ray, que quede claro. Además, Blu-ray le estoy pegando fuerte últimamente porque están sacando unas cosas que flipáis, pero sobre todo las mejores. Aquí también en España están empezando a sacar algunas cositas buenas, pero las mejores ediciones siguen estando ahí fuera, en Estados Unidos. Las que sacan sellos como Vinegar Syndrome, como Mondo Macabro, como Severin, como las de Arrow, que estas son inglesas, pero cosas de este estilo, que las ediciones se las curran muchísimo, vienen petadísimas de extras, con entrevistas, con documentales, de todo. Además que estéticamente son ediciones muy guapas, sobre todo los que vienen así en packs, que están sacando cosas, como digo, flipantes. Pero por supuesto yo a día de hoy ahí sigo coleccionando ininterrumpidamente durante estos 35 años que llevo cintas de vídeo. Y os voy a poner algunos ejemplos de algunas de las últimas adquisiciones. Me he pillado más cositas, pero bueno, quería enseñaros solo algunas, para ya más adelante, posteriormente, hacer algún vídeo sobre ellas. Planeta prehistórico o ciencia ficción antigua, con una portada muy posapocalíptica y engañosa, pero que merece mucho la pena. Eva, la bella salvaje, que sería la misma que Jungla 2000, con el grandioso Brad Harris en esta película de aventuras selváticas con Mad Doctors. Además, esta edición es rarísima, yo no la había visto nunca. El Rey de la Fuerza Bruta, que también me molan los peplums, que esta sería la de Taour. Nacido en la noche, por fin esta edición de Night Beast, que dejé escapar en su momento y que ya he podido conseguir muchísimos años después. Superhéroes molones de la época como el fantástico Superman, rarezas italianas como el Monstruo, cine de espías de la Hammer como este Acorralado en Hong Kong con el glorioso Peter Cushing, más aventuras italianas con La Mujer del Desierto, una edición de Ombrage S.A. alucinante, cultazo para los amantes del guialo como Semillas de Sangre, o esta de Golden Lady del grandioso José Ramón Larraz, casi nada. Como veis, yo continúo coleccionando cintas de vídeo. Y hasta aquí esta anécdota de abuelete cebolleta de cómo inicié mi colección y cómo conseguí mi primera cinta de vídeo original.
Si os ha gustado toda esta historia y queréis escuchar más historias de Abuelete Cebolleta, de mis visitas a los videoclubs, de lo que me ha pasado en ciertas ocasiones, que hay anécdotas muy divertidas, de cuando he visitado sótanos por ahí perdidos, llenos de telarañas incluso, donde he encontrado joyas y cosas por el estilo relacionadas a mi cacería de cintas de vídeo, dejádmelo abajo en los comentarios y haré programas de este estilo, porque la verdad es que a mí me divierte mucho también rememorar estos tiempos y también me interesa hablar en un futuro de la llegada de los blockbusters a España, esta mastodóntica cadena americana que llegó aquí para desbancar a todos los pequeños videoclubs de barrio. Pocos sobrevivieron, pero aún y todo, algunos de ellos sobrevivieron y los blockbusters la verdad es que nos trajeron muchísimas cosas guapas también. No era lo mismo ya que en la época del videoclub de barrio, pero era como otra etapa más. Y ahora sí que sí, con esto me despido porque creo que el vídeo va a ser bastante largo al final. Si os ha gustado este vídeo, dejadme un like, dadle a la campanita para que os avise de futuros vídeos, suscribiros al canal si no lo estáis ya, que a mí de verdad que me ayudáis muchísimo a crecer, y es que encima suscribirse es totalmente gratuito, no te cuesta absolutamente nada. Y por supuesto dejadme todos los comentarios que queráis, me encantará leer vuestras anécdotas, si vosotros también tenéis buenos recuerdos de la época del videoclub, cuándo empezasteis a coleccionar, cuáles fueron vuestras primeras cintas, eso todo dejádmelo abajo en los comentarios que yo lo leo todo. Sin más me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.